Mi nombre es Sergio Strejilevich, soy el director del programa de trastornos bipolares del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y de área asistencia e investigación en trastorno del ánimo. Y aparte tengo el honor de ser el director del capítulo de la Argentina de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Afortunadamente me han invitado a hablar de litio, probablemente el tema más interesante para cualquier persona que se dedique a los trastornos bipolares. Y le he puesto el nombre a esta charla de litio, el tratamiento clásico de la psiquiatría, en una especie de juego, porque efectivamente es el tratamiento clásico de toda la psiquiatría, pero también, como decía Mark Twain, clásico es aquel libro que todos conocen pero nadie lee, y esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Lo cierto es que hoy más que ayer el litio es considerado el patrón de oro en el tratamiento de los trastornos bipolares. Y esto se debe a la enorme cantidad y calidad de evidencia sobre su eficacia y efectividad en el tratamiento de los trastornos bipolares. La evidencia del litio comienza a desarrollarse en la década del 50 cuando John Kay descubre las propiedades antimaníacas de esta molécula, pero termina de desarrollarse durante la década del 60 cuando Mogens Kow y Christian Bastrup descubren las propiedades profilácticas de la misma. Vale la pena señalar que estos primeros estudios se hicieron con una metodología llamada diseño en espejo, que es la más adecuada para probar tratamientos para esta enfermedad. Y esto lo señalo porque nunca más se pudieron hacer estos estudios de esa complejidad porque ese diseño implica estudios muy caros que no han podido ser replicados en la actualidad. De hecho, entre la década del 60 y inicio del siglo XXI, una multitud de estudios demostraron, como muestra este metaanálisis de Tondo y colaboradores, que el litio era claramente más eficaz que el placebo en la prevención de episodios anímicos en el contexto de la enfermedad maníaco-depresiva. Sin embargo, es en la actualidad cuando el litio ha terminado de encontrar un poderoso espaldarazo en los resultados de aquellos estudios que, destinados a probar nuevas moléculas para el tratamiento del trastorno bipolar, usaron al litio como comparador activo. El mejor ejemplo es este estudio en donde se probó la eficacia de la quetiapina en el tratamiento de mantenimiento, que hoy en día es considerado como el estudio de litio más grande hecho hasta el momento, debido a la potencia estadística de este estudio. En este estudio, que tuvo un diseño altamente enriquecido en favor de la quetiapina y en detrimento de la acción del litio, sin embargo, el litio terminó empardando la efectividad de la quetiapina hacia el final del estudio. Y lo más importante es que fue en este primer estudio en donde se pudo observar que el litio era igualmente eficaz en la prevención de episodios depresivos. Más recientemente, una serie de estudios están demostrando la eficacia del litio a lo largo de toda la evolución del trastorno bipolar. Este año se ha publicado un ensayo en donde se ha comparado la eficacia del litio versus la quetiapina en pacientes que están sufriendo su primer episodio maníaco, es decir, en el inicio de la enfermedad. En este estudio, que no tiene un diseño enriquecido y por lo tanto es equiparable tanto para el litio como para la quetiapina, litio ha mostrado ser claramente más eficaz que quetiapina en la prevención de síntomas maníacos y depresivos. Y lo más importante, ha demostrado en 52 semanas de seguimiento que es significativamente mejor a la hora de favorecer la reinserción social de los pacientes que entraron en este estudio. De la misma manera, este año se ha publicado el primer estudio randomizado doble ciego destinado a población geriátrica afectada por trastorno bipolar. En este estudio se comparó litio contra valproato en el contexto del tratamiento de la manía y nuevamente litio resultó ser superior a la droga comparadora, en este caso el valproato. Visto desde otro punto de vista, también es interesante comparar el litio respecto del costo del tratamiento. Por ejemplo, si utilizamos una dosis promedio de 900 miligramos, el costo del litio, tanto en su presentación de liberación inmediata como en su presentación de liberación extendida, cuesta aproximadamente entre 380 y 320 pesos argentinos por mes. Sin embargo, la droga que le sigue, que es la quetiapina, cuesta un promedio de 3.300 pesos por mes, es decir, 10 veces más caro. Lógicamente, esta cantidad de evidencia respecto de la efectividad y el costo-beneficio del litio sobre otros tratamientos ha colocado a esta molécula en el principal lugar de consideración de las principales guías terapéuticas para trastorno bipolar.
Un buen ejemplo de esto es la guía argentina, donde directamente lo que se propone es usar litio en primer lugar y posteriormente pensar otras opciones terapéuticas. Queda muy bien representado en el diagrama de flujo que propone esta guía de consenso. Entonces, ante tanta evidencia y recomendación, ¿es el litio el tratamiento más utilizado en los trastornos bipolares? La respuesta lamentablemente es no. Hay reportes provenientes de todas partes del mundo que están demostrando que en los últimos 30 años el litio está retrocediendo en su utilización por parte de los clínicos respecto de otras moléculas como antipsicóticos atípicos y anticonvulsivantes. ¿Qué está pasando en la Argentina al respecto? La Argentina no se separa de ninguna manera de otros países. Por ejemplo, tomando datos provenientes de la industria farmacéutica, pudimos hacer la siguiente ponderación. Si calculamos que hay 40 millones de habitantes en la Argentina y que el 2% de ellos debería sufrir trastorno bipolar, una cifra de prevalencia bastante conservadora, tendríamos aproximadamente 800.000 personas afectadas por trastorno bipolar. Si estas personas tomasen un promedio de 900 miligramos por litio y solo considerásemos que la mitad de ellos estarían tratados con esta molécula, tendríamos que tener a más o menos 400.000 tratamientos diarios con 900 miligramos. ¿Cuánto se vende en la Argentina? Menos del 3% de esa cantidad estimada, es decir, una cifra escandalosamente baja en relación a la evidencia sobre la efectividad y al costo-beneficio de esta molécula. A la hora de intentar explicar esta curiosa situación, siempre se aduce cuestiones comerciales. Efectivamente, el litio es un metal que carece de patente y las opciones terapéuticas al litio sí tienen patente y por lo tanto hay un interés muy diferente en términos comerciales para las compañías farmacéuticas entre el litio y otras moléculas. Sin embargo, eso es una forma bastante miope de ver el problema, porque la realidad es que entre el interés de las compañías farmacéuticas y finalmente la prescripción de un fármaco siempre media la decisión del médico. Intentando indagar cuáles podrían ser las razones por las cuales los médicos no están utilizando el litio en la medida que la evidencia y su costo-beneficio determinan, hace ya 7 años hicimos una encuesta entre psiquiatras argentinos que concurrían al Congreso de APSA indagando cuáles eran sus consideraciones y conceptos clínicos alrededor de esta molécula. El primer resultado que arrojó esta encuesta fue confirmar que en la Argentina estaba sucediendo lo mismo que se podía observar en otros países. Más de la mitad de los psiquiatras sí entendían que el litio, en función de su evidencia, debía ser considerado la primera opción para el tratamiento de los trastornos bipolares. Sin embargo, apenas el 30% utilizaba esta molécula a la hora de tratar a estos pacientes. ¿Qué es lo que encontramos en esta encuesta? Que el problema no está dado por un desconocimiento de la eficacia y efectividad de esta molécula, sino en relación a una sobreestimación de sus efectos adversos, al mismo tiempo que existe una subestimación de los efectos adversos de las moléculas competitivas. Déjenme darles algunos ejemplos de esto. En primera instancia, la consideración de los psiquiatras respecto al aumento de peso inducido por los tratamientos del trastorno bipolar. Pudimos observar que un porcentaje llamativamente alto de colegas, más del 30%, consideraba que el litio era una molécula que producía más aumento de peso que, por ejemplo, valproato y olanzapina. Cuando en realidad, cuando uno examina la evidencia, se encuentra que en el caso del litio, el aumento de peso producido por este fármaco es un efecto adverso eventual, mientras que para el caso del valproato y los antipsicóticos atípicos es un efecto de clase, es decir, es un efecto casi constante. Para comprobar esto que les estoy diciendo, podemos ir a ver el reporte de efectos adversos que se dio en el estudio de mantenimiento de quetiapina. Lo que se puede ver es que mientras que los pacientes que tomaban quetiapina fueron aumentando constantemente de peso a lo largo del estudio, aquellos que fueron randomizados a litio comenzaron a reducir su peso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el litio es un fármaco anorexígeno? No, simplemente que como este fue un estudio enriquecido, todos los pacientes que habían entrado al mismo venían tomando quetiapina y por lo tanto estaban aumentando de peso. Aquellos que en el sorteo terminaron recibiendo litio y por ende dejaron de recibir quetiapina, comenzaron a reducir su peso no por una acción directa del litio, sino por dejar de tomar quetiapina.
De hecho, si hiciéramos una especie de ranking de capacidad de producir aumento de peso, acá chistosamente dicho el Fat Top Ranking, podríamos ver que el litio se encuentra entre las opciones terapéuticas con menor capacidad de inducir aumento de peso y muy lejos de las moléculas que sí producen un mayor aumento de peso como clozapina o olanzapina. Otra cuestión que se observó en este estudio fue que había una enorme sobreestimación de la necesidad de monitoreos clínicos y de laboratorio que se tenía a la hora de administrar litio. Fíjense que casi la mitad de los pacientes consideraban que el litio era muy engorroso de administrar porque requería para el psiquiatra y para los pacientes que recibían la molécula una multitud de estudios de laboratorio. Sin embargo, cuando uno observa los datos disponibles, por ejemplo, las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, se puede observar que el litio en realidad no requiere más medidas de laboratorio de monitoreo que otras opciones como el valproato y los antipsicóticos atípicos. Lo que recomienda de forma muy sucinta esta sociedad es realizar un dosaje de tirotrofina, un dosaje de creatinina a nivel basal, administrar el litio, luego de una semana tener una primera medición de sus niveles plasmáticos y si uno está conforme con la misma, repetirla a los 15 días para ver que la misma se maneja de manera estable y luego tomar medidas de niveles plasmáticos de litio cada 3 a 6 meses durante el seguimiento. Posteriormente también hay que dosar, por supuesto, los niveles de hormona tiroidea, uremia, ionograma y creatinina para observar cómo va evolucionando el funcionamiento renal. Sin embargo, esto no es ni más tedioso ni más cargoso que los requerimientos de monitoreo que necesitan el valproato, por ejemplo, los antipsicóticos atípicos. En el caso del valproato es necesario tener un recuento de plaquetas, un hepatograma y un dosaje de amonio, que a veces es muy difícil de conseguir. Y en el caso de los antipsicóticos atípicos, un seguimiento extensivo y exhaustivo de parámetros de síndrome metabólico y de aumento de peso. Es decir, en definitiva, salvo el caso de la lamotrigina, litio, valproato y antipsicóticos atípicos requieren un nivel bastante parejo de monitoreo de laboratorio. La necesidad de monitorear creatinina, uremia y ionograma surge de los efectos que puede ocasionar el litio en el funcionamiento renal. En el año 2015, Shine y colaboradores publicaron en la revista Lancet un metaanálisis que efectivamente mostraba que las personas expuestas a este metal tenían una disminución progresiva del filtrado glomerular. Sin embargo, estos autores señalaban que la misma no tenía significancia desde el punto de vista clínico. En la actualidad se está discutiendo en más detalle los efectos renales del litio y algunos estudios están mostrando que alrededor del 20% y a consecuencia de una exposición que podría ser mayor a 20 años podrían tener una disminución en el filtrado glomerular que podría significar algún motivo de cuidado desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista práctico se recomienda utilizar la menor dosis de litio posible, ya que hay una asociación entre niveles plasmáticos altos de litio y un mayor detrimento del filtrado glomerular. Privilegiar en la medida de la posible una sola toma nocturna, ya que esto parece estar asociado con menor riesgo de disminución del filtrado glomerular. Por otra parte, considerar la poliuria como un marcador de riesgo y finalmente evitar intoxicaciones accidentales porque parecen estar asociadas a un mayor riesgo de disminución significativa del filtrado glomerular. En este punto vale la pena revisar cuáles son las recomendaciones actuales respecto de los niveles plasmáticos de litio. En primera instancia se considera un buen blanco inicial litemias que oscilen entre 0.4 y 0.6 miliequivalentes litro. Por otra parte, si usted tiene un paciente que ha respondido a niveles incluso inferiores, por ejemplo 0.3, no se avergüence, continúe con ese nivel plasmático, ya que no hay nada mejor que la evidencia clínica de que ese paciente está respondiendo. Y por otra parte, hoy en día se considera que litemias superiores a 0.7 pueden ser más efectivas a la hora de prevenir manías, pero que no van a aumentar la efectividad a la hora de prevenir depresiones. Otro punto respecto de la sobreestimación de los efectos adversos del litio que surgió de la encuesta fue encontrar que muchos colegas consideraban al litio como un medicamento especialmente problemático desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, los datos disponibles muestran exactamente lo contrario.
En un metaanálisis realizado por el grupo de Baldessarinis se encontró que el litio, más allá de los reportes que tiene, solo produce efectos adversos cognitivos que desde el punto de vista clínico son no significativos. Por el contrario, a la hora de examinar el impacto cognitivo que pueden producir otros tratamientos del trastorno bipolar, se encuentra que los mismos en realidad tienen un efecto mayor. Por ejemplo, los antipsicóticos atípicos han sido repetidamente correlacionados con un incremento en las fallas de la memoria verbal, la función ejecutiva y la disminución de la velocidad psicomotriz. Uno de los puntos muy importantes a considerar es recordar que aproximadamente la mitad de nuestros pacientes van a ser mujeres en edad reproductiva y por lo tanto debemos tener siempre en mente el riesgo teratogénico de los tratamientos que vamos a encarar en estas personas. Si vemos el litio, es una de las moléculas más seguras a la hora de considerar un tratamiento que se va a sostener durante un embarazo. Hoy en día, al hacer un sopesamiento del riesgo teratogénico de las moléculas que pueden estar implicadas en un tratamiento continuo del trastorno bipolar, el litio es considerado como una de las mejores opciones desde el punto de vista de seguridad a la hora de continuar un tratamiento durante un embarazo. Por todas estas razones y en este breve resumen que hemos realizado, el litio es considerado como el patrón de oro del tratamiento de los trastornos bipolares. Sin embargo, me gustaría hacer con ustedes una ponderación. Si consideramos que el trastorno bipolar representa la sexta causa de morbilidad en el mundo y que el litio es el tratamiento más eficaz y más efectivo para esta enfermedad y que encima su costo es 10 veces menor que la siguiente opción disponible, pero que solo se estaría utilizando en menos del 5% de los casos potenciales, tenemos que considerar que promover el uso del litio ya no es solo un problema individual de cada psiquiatra, sino también un problema que debería ser considerado en términos de salud pública. Bueno, muchas gracias por compartir esta charla con ustedes y espero haberlos interesado en este problema. Gracias.